Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Sean ustedes bienvenidos a una cápsula jurídica más de la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC. El día de hoy toca ver un tema muy interesante porque le hemos dado otro contexto. Con nuestra expositora platicamos cuando le hicimos la invitación y creo que va a dejarnos un buen grato sabor de boca y de conocimiento. Se trata del recurso de apelación, pero en casos prácticos. Para ello ya se encuentra enlazada con nosotros la doctora Blanca Esther Argueta Garfias, quien es magistrada por Ministerio de Ley en la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia y quien nos hace el honor de acompañarnos. De verdad que el día de hoy es una grata presencia de que esté aquí con nosotros. Me voy a permitir leer brevemente su currícula. Ella tiene la licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales, doctorado en Derecho Penal, tiene otro doctorado en Derecho Procesal Penal y diplomado de perito en Criminología. Se ha desempeñado como magistrada por Ministerio de Ley en la primera sala del Tribunal Superior de Justicia, que ahora es sala especializada en ejecución de sanciones. Ha sido secretaria de acuerdos de sala, secretaria actuaria, secretaria oficial, docente. También se desempeña como docente de licenciatura y maestría en varias universidades, sobre todo en la Universidad Analítica Constructivista, y dentro de su trayectoria, bueno, es de verdad amplia y muy reconocida. Pues maestra, doctora Blanca, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues agradezco enormemente la invitación que me hizo el doctor David Aboltes para compartir con ustedes en este foro jurídico y especialmente tratándose del recurso de apelación. Como el tema realmente es un tema bastante amplio, me gustaría mucho poderlo delimitar a lo que hacemos en la Ciudad de México, especialmente en la sede de labores mía, que es la primera sala especializada en ejecución de sanciones penales del Poder Judicial propiamente de la Ciudad de México. Bueno, el tema que nos concierne entonces es el recurso de apelación en casos prácticos. Pero ¿qué debemos entender por recurso de apelación para entrar en la materia propiamente de lo que estamos hablando? Bueno, al consultar una definición genérica, se nos dice que la apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplica o no la ley de forma correspondiente, si esta ley es inexacta, si se violan o no derechos, principios y reguladores de la prueba, si se alteran hechos, o bien en su defecto, se funda o motiva en forma adecuada la resolución, que emiten en este caso pues los jueces de control o los tribunales de enjuiciamiento. Bien, esta definición genérica de la que hablamos nos da tela de dónde cortar. Primero porque debemos especialmente poner atención en por qué es un recurso o qué es realmente el recurso de apelación. Y un recurso es definitivamente un medio de impugnación con el que cuentan las partes procesales para hacer valer de una resolución que ya ha sido emitida por un órgano judicial alguna cuestión relativa a si hubo una violación de derechos humanos, si fue mal admitida una prueba, si los hechos no corresponden realmente al relato que el juez debe de hacer propiamente en su determinación judicial. Y dicho de otra manera, si en la sentencia o en la resolución, porque son dos cosas muy diferentes, el juez empleó los fundamentos y la motivación suficiente para poder en este caso propiciar una afectación a la persona que requiere hacer uso de este recurso, lo que significa entonces que el recurso de apelación es entonces un medio de impugnar una resolución que le ha generado un perjuicio. Pero vamos un poco más allá. La práctica del recurso de apelación obedece a que todas las personas a las que se sigue un proceso tengan un medio de defensa o un mecanismo de defensa en forma que pueda hacerlo valer legalmente hablando. Porque mucha gente puede decir, bueno, yo apelo, pero no saben el contexto ni los alcances del recurso de apelación. La gente que apela es sobre por el hecho de expresar apelo, pero la palabra propiamente es quiero impugnar, quiero interponer un recurso de apelación ante la autoridad de alzada. ¿Por qué?
Pues porque se me está generando un perjuicio y lo que yo necesito es que la sala o el tribunal de alzada revise precisamente la resolución con el objeto de determinar la legalidad de este recurso, la legalidad de la resolución y en este caso, bueno, si es o no admisible el recurso de apelación. Para ello, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece ciertas reglas. ¿Qué resoluciones son apelables? Bueno, son apelables las del juez de control y las del tribunal de enjuiciamiento. ¿Hasta qué parte me preguntarán trabaja el juez de control? Bueno, el juez de control hace el auto que da lugar al juicio propiamente del procedimiento. Y estas se encuentran previstas para el juez de control en el artículo 467, mientras que tratándose del tribunal de enjuiciamiento, que es donde ya se desahogan las pruebas que valoran y se dicta la resolución, pues las marcadas en el artículo 468 del mismo ordenamiento procesal. Pero no solamente prevé estas resoluciones apelables el Código Nacional, también hay otras, digamos, medidas cautelares que están marcadas en el artículo 155, que son factibles también de apelarse, como establece el ordenamiento 160, que nos dice que cada una de las medidas cautelares que están previstas en nuestro código pueden ser susceptibles de apelación. Hasta aquí a lo mejor parecería que estamos ya entendiendo sobre la materia. Y digo parecería porque, bueno, este concepto nos da para muchas más opciones. Cuando estamos hablando del Tribunal de Alzada, que es el encargado de revisar, decíamos, todas las resoluciones de los jueces, sea de control, sea de tribunal de enjuiciamiento, pues debemos considerar que si los apelantes se inconforman, es decir, que interponen el recurso de apelación, pues llegará con nosotros a salas. ¿Y qué hacemos nosotros en salas cuando nos llegan las resoluciones? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, porque esa es la mecánica y ese es el trámite que está previsto en nuestro Código Nacional, es en tratándose de este tipo de resoluciones, verificar a manera de registro todas las constancias que nos son remitidas a efecto de establecer si el recurso de apelación es o no admisible. Recordemos que antaño, en el otro sistema, quien admitía el recurso de apelación eran los jueces, cualquier tipo de juez. Ellos lo que hacían ante la promoción del recurso era decir, lo admito o no lo admito. Actualmente ya no se prevé de esta manera, porque el trámite es que las partes se inconformen, esgriman sus agravios y sea remitido a manera de registro o carpeta a la sala el recurso interpuesto, para que entonces la sala establezca el precedente, revise los registros y una vez que esto se haya terminado en un área que es de secretaría, bueno, pues pasen a establecerse si el recurso es o no admisible. En este sentido me parece muy pertinente comentarles que en salas lo que nosotros hacemos, aun cuando la ley es incólume e inflexible, sí de repente tiene cierta flexibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos precedentes de forma unitaria, resoluciones que se emiten en este sentido, así como resoluciones colegiadas. Porque recordemos que las salas penales son órganos tripartitas, es decir, que se componen de 3 magistrados y un área específica de secretaría, que es a donde llegan todos estos recursos. Bien. Decíamos que llegan los recursos para su revisión. La sala tiene varias opciones, todas estas establecidas en la ley. Y revisamos y decimos, bueno, vamos a radicar el asunto y podemos hacer 2 cuestiones. La primera es revisar, y si de esta revisión aparece que podemos admitir el recurso, lo admitimos, constatando que fue interpuesto en tiempo y en forma, por la parte procesal adecuada, y sobre todo que la resolución que está siendo objeto de revisión sea efectivamente apelable y quepa dentro de los presupuestos que decíamos de los artículos 467, 468 y 160 tratándose de medidas cautelares.
Aquí debemos de ser muy cuidadosos y viene una cuestión a título personal que yo sí quiero comentar. En mi experiencia, nos ha tocado observar que la mayoría de los abogados no se inconforman desde el juzgado sobre la forma en que estas carpetas se construyen, es decir, se conforman, porque al momento de la revisión nosotros hemos constatado que a veces hacen falta actuaciones, que algunas vienen probablemente sin firma, que no están completas las notificaciones, dices que a lo mejor vienen de mucho tiempo atrás, pero que los abogados, sobre todo los abogados, los litigantes, los defensores, no ponen hincapié específico en que estas carpetas vengan debidamente integradas, porque debemos decir eso sí con toda claridad que no podemos atribuirle estos problemas a los indiciados o a los procesados, los imputados. ¿Por qué? Porque ellos no son peritos en derecho. Habrá alguno que lo sea, no lo dudo, pero la mayoría no lo son. Entonces es una responsabilidad que recae en esa defensa que tiene un título de técnica. De ahí la naturaleza de que el defensor tenga que hacer especial hincapié, como lo hace la representación social, en verificar que estas carpetas vengan debidamente integradas para que no exista obviamente el problema de que tengan que ser desechadas o inadmitidas en cuanto al recurso de apelación se refiere. Si hablamos del tema de que fue admitido o debidamente admitido el recurso porque reúne todas las condiciones legales para ello, bueno, ¿qué prosigue? En el trámite, lo que nosotros debemos hacer es verificar si al momento de esgrimir sus agravios los imputados, que esto no olvidemos que lo hacen desde el juzgado, dentro de los mismos están solicitando no una audiencia para aclaración de los agravios en la sala. ¿Cómo lo hacen? A manera de alegatos. Es decir, estructuran su escrito de agravios y dentro del mismo le refieren de forma anticipada al tribunal de alzada que requieren estar presentes para hacer alguna aclaración a manera de alegato de esos agravios esgrimidos. En caso contrario, si no lo solicitan, ¿qué hace la sala? Bueno, la sala lo que tiene que hacer es darle el curso a la resolución y emitirla a los 3 días después de que nos llegó. Decíamos que las resoluciones pueden ser unitarias o pueden ser colegiadas. Dependiendo de la naturaleza del tipo de resolución, evidentemente lo que hacemos es, para las unitarias son 3 días. Para las que son colegiadas, debido a que es un órgano tripartita, como decíamos, tienen que pasar a su estudio con cada uno de los magistrados, quienes emitirán su voto a favor o alguna disidencia. Entonces saldrán por mayoría y no por unanimidad. Bien. Yo haría especial hincapié en que los abogados litigantes, repito, como defensa técnica, se cercioren que antes de que todos estos registros insertos en las carpetas de ejecución lleguen a la sala para la substanciación de ese recurso, tengan especial cuidado en que vengan debidamente integradas, porque el hecho de que no vengan debidamente integradas puede provocar ahora sí que al momento de que nosotros resolvemos, pues evidentemente tengamos un escollo por la falta de esa actuación y tengamos que incluso ganar alguna reposición, ¿no? Por decir algún ejemplo. Tenemos 2 vertientes de reposición. La primera tendría que ser reposición de todo el proceso por alguna anomalía o por alguna inobservancia de parte de los juzgadores de integrar debidamente esas carpetas. Caso concreto. Cuando la apelación versa sobre alguna exclusión de prueba, al momento de remitírsenos las carpetas debemos verificar precisamente que ese material en concreto venga. Si no viene, es evidente que tenemos ahora sí 2 situaciones nuevamente. La primera es requerírsela al juez de forma oficial para que nos la envíe. La segunda es que como tribunal de revisión, ante la falta inexplicable de este material que versa precisamente con la materia del recurso, pues podamos nosotros decir, bueno, pues no cumpliste con tu labor, el abogado como defensa técnica tampoco se cercioró, la representación social
como vigilante de que las cosas se hicieran bien, tampoco hizo su trabajo, bueno, pues entonces lo regresamos y le ordenamos al juzgador la reposación específica de esa actuación. En caso de que sea inobservado, y ya nos vayamos, digamos, ya no en la parte del proceso, sino hasta la sentencia, y el juez inobservó alguna de estas circunstancias, y el apelante lo hizo notar, entonces de la misma manera podemos tener la capacidad jurídica, porque así lo establece la ley, de solicitar la prueba como para mejor proveer. Aquí alguna gente que entrará en discusión conmigo probablemente en el sector de preguntas y me dirán, bueno, es que se decía que en salas no hay prueba superveniente. Si hay prueba superveniente en sala y lo establece un artículo específico. El artículo 484 para ser más preciso. Aquí en la pantalla les hice una serie de anotaciones como un breviario cultural sobre cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, ¿sobre qué versaría en el caso de las pruebas? Primero, pues que el juzgador repitiera la audiencia y volviera a solicitar la exposición de ese medio que consistía en la materia del recurso. Una vez que esto se haya saneado, porque recordemos que hay situaciones en el proceso que pueden ser saneadas y otras que no, y dan lugar a su modificación, entonces en el caso de ser saneada, continúa, lo remite a la sala y nosotros resolvemos. En el caso contrario, bueno, repito, ordenamos la reposición exclusiva de ese acto jurídico. Pero si versa sobre diversas violaciones al cabo del procedimiento y específicamente en la etapa de juicio, entonces lo que hacemos es ordenar la reposición del procedimiento desde el momento en que esa violación tuvo lugar. No sé si queda claro hasta este momento. Bueno, la valoración de pruebas es un punto muy importante y me parece conducente, y por esa razón lo establecí aquí en las diapositivas, que el análisis de estas pruebas se hace a partir del punto de la libre valoración de la prueba. Existen principios que nos permiten a los juzgadores, no solo a los juzgadores de control, a los juzgadores del Tribunal de Enjuiciamiento, sino al Tribunal de Alzada, hacer un específico escrutinio del material probatorio para poder efectuar esta valoración de la prueba. Significa que debemos apreciar de forma racional, según reglas de la lógica y máximas de la experiencia, cada uno de esos materiales para verificar si reflejan efectivamente que en la resolución del juez aparecen debidamente valorados. Si esto sucede, dependiendo del delito, dependiendo del trato que se le dio, si hablamos de un procedimiento determinado, si hablamos de un procedimiento abreviado, pues entonces el análisis puede variar. Lo que no puede variar es lo establecido en la ley, repito. La ley es incoluble, no debe de moverse, no debe haber inobservancia. Una parte también fundamental, hablando de este sector que ya analizamos de pruebas, es que al momento de que las partes realizan sus agravios o el impugnante efectúa sus agravios, no pueden ir más allá de la resolución. Significa esto que todas las personas que apelan los asuntos tienen que estar propias de la expresión de la parte de la resolución que les causó ese perjuicio que hablábamos al principio. ¿Por qué? Porque si se explayan más allá, la pretensión nunca va a ser que el Tribunal de Alzada revise más allá de lo que viene en los agravios. Nosotros tenemos que ceñirnos de forma exclusiva a lo que viene en esos agravios. Estos pueden ser concretos, sintácticos, porque de otra manera nosotros podemos caer en la suposición de que los mismos van a ser ampliados, complementados, o se va a agregar un agravio más, y esto no es posible hacerlo, no está permitido. El Tribunal de Alzada es muy cuidadoso en ese sentido. Precisamente para ello existe una audiencia
que es la que hablábamos de forma anticipada, en donde el sujeto puede hacer uso de la voz, hacer un alegato para aclarar el agravio, pero nunca ampliarlo ni ir más allá. Bueno, quiero ponerles un ejemplo. Parece que no lo tengo en esta parte, pero bueno. Hay una... Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Hay una situación. Nos llega al tribunal, que me gustaría mucho que le compartieran en sus opiniones finalmente o en sus preguntas. Llega a la sala un asunto, hablando de una resolución de un juez de control, en donde nos dice que impone la medida cautelar prevista en la fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la presentación periódica ante el juez. El Ministerio Público, al momento de hacer uso de la voz, dice: yo quiero que se imponga la fracción 1, que es la presentación periódica, y aparte que se le imponga una multa, que se le imponga una exhibición de una garantía propiamente. Por su parte, el asesor jurídico requiere que además no se les permita la salida del país, porque son personas en un fraude en el que pues evidentemente pueden darse a la fuga. Entonces, el asesor jurídico solicita no solamente la garantía, la presentación periódica y además la exhibición de otro tanto de medidas cautelares. Bueno, como se trataba de una empresa y el delito es un fraude genérico, a la empresa le habían defraudado cerca de 4 millones de pesos. Al momento de solicitar la garantía, evidentemente el asesor jurídico pide que se le depositen 4 millones, el Ministerio Público no hace ninguna otra petición, y por su parte la defensa, evidentemente en desacuerdo con esto, dice: bueno, yo me opongo porque la garantía no debe fijársele, considerando que pues no van a salir del país, que se van a presentar periódicamente. Nos llega a la sala porque el representante legal de la empresa que había sido defraudada dice: bueno, señoría, en el momento en que estaban ante el juez de control en audiencia de fijación de medidas cautelares, porque si fueron vinculados a procesos, las medidas cautelares que le fueron fijadas, que al final por parte del juez fue una sola, y que fue la presentación periódica, porque dijo que no había ningún dato comprobado de que estas personas pudieran ir al extranjero o puedan dar a la fuga, de una forma así muy escueta, refiere el representante legal de la empresa que no basta la garantía. Sin embargo, al momento de empezar a hacer la revisión exhaustiva, como corresponde en salas, al revisar estos registros de los que hablábamos hace unos minutos, nos percatamos de una situación singular. Y es que al momento en que el juez de control empezó a dar el uso de la voz a las partes, no le dio el uso de la voz precisamente al representante legal de la empresa. Y el artículo 155 relativo a medidas cautelares dice de forma muy específica: a solicitud del Ministerio Público, la víctima o el ofendido es que se fijarán determinadas medidas cautelares. Evidentemente también depende de las pruebas, ¿no?, que puedan ser aportadas para fijar alguna de estas medidas. Sin embargo, ¿qué significa esto? Que si estando presente el representante legal no le dio uso de la voz y aún así el juzgador fijó una medida cautelar consistente en la presentación periódica, denostando las otras dos garantías que le habían sido solicitadas, entonces la sala, al momento de revisar el asunto, dice: no, momento, aquí no se le dio uso de la voz, no era perito en derecho, porque no se exige que los representantes legales tengan que ser abogados. Entonces, no se le dio uso de la voz, en consecuencia, lo que se hizo fue ordenar la reposición de ese acto a través de la nulidad. Dijimos: se declara nula esta audiencia para que entonces el juez le pueda dar uso de la voz al sujeto, en este caso al representante legal de la empresa,
y manifieste o no su oposición precisamente a la aplicación de alguna otra medida cautelar, en el caso concreto de la medida de la exhibición de la garantía. Entonces, casos como este nos llegan de manera muy recurrente. Otras, bueno, son las vinculaciones a proceso, las no vinculaciones a proceso, que son materia también de estudio sobre la legalidad en alzada. Bien, como realmente no tenemos mucho tiempo para poder hacer un estudio más exhaustivo sobre estos temas, pues de forma anticipada les comento, me pongo a sus órdenes el correo electrónico que dejé al principio en pantalla, para efecto de cualquier aclaración o duda que fuera susceptible de hacerse en relación al tópico del recurso de apelación, por lo que hace al Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque ahora hablaremos del recurso de apelación para el ejecución de sanciones penales. Bueno, en este caso, parecido a lo que hacemos en el Código Nacional, pero ahora con Ley Nacional de Ejecución Penal, pues vemos que el Tribunal de Alzada tiene un papel también de bastante importancia en este tópico, y es que están obligados a revisar la legalidad de la resolución impugnada. Cuando este procedimiento se hace, bueno, pues se confirma, modifica, revoca, se puede declarar también alguna nulidad o incluso la reposición. Porque no olvidemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales es de aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, el trámite de este recurso de apelación, que viene inserto en la Ley Nacional de Ejecución, está previsto en el artículo 131 y de ahí al 135. ¿Pero qué revisamos en la alzada cuando se trata de ejecución penal? Bueno, revisamos todo lo que tiene que ver con controversias, con los todavía llamados incidentes, traslados sean voluntarios o involuntarios, beneficios preliberacionales como la libertad condicionada, la libertad anticipada, entre otros. Es importante también destacar que aquí en la Ley Nacional de Ejecución Penal no nada más se habla de impugnación ante la alzada, que sería en todo caso el recurso de apelación. Se habla también, por ejemplo, de que los comités técnicos pueden, en tratándose de sanciones disciplinarias, imponerlas, pero estas pueden ser recurridas ante el juez de ejecución. Lo mismo sucede con los planes de actividades, ¿sí?, por parte de la autoridad penitenciaria. Si existe alguna inconformidad de parte del reo porque no le gustó cómo fue estructurado el plan de actividades, bueno, puede impugnarlo ante el juez de ejecución. Entonces, esto parecería que es un recurso de apelación. No lo es. Por eso el recurso de apelación de forma genérica puede ser tratado como medio de impugnación. Pero cuando se trata de apelación propiamente hablando, no como medio de, sino como recurso de, entonces ya estamos en posibilidad de revisar precisamente que esa resolución haya sido emitida de forma legal. Y por ello puede obviamente llegar ante el Tribunal de Alzada, cuyo trámite es parecido precisamente al que se hace en el Código Nacional. Tenemos que revisar los registros de la carpeta de ejecución, verificar constancias, ver si quien apela es la persona correcta en el hecho de la apelación, y bueno, pues verificar que efectivamente tenga un alcance para que al momento de resolver de la misma manera podamos confirmar, revocar o modificar las resoluciones que son emitidas por los jueces de ejecución. Hay una cosa que a mí me gusta mucho comentar cuando hablo de este tema de ejecución tratándose de beneficios penitenciarios. Antaño, pues tenemos una serie de beneficios y nos dicen ayer como hoy que todo lo que tiene que ver con derecho penal del enemigo, es decir, con delitos de delincuencia organizada, trata de personas y secuestro, estas personas van a permanecer ineludiblemente en prisión casi el resto de sus días, porque no existe un mecanismo legal para que ellas puedan acceder a beneficios penitenciarios. Pero esta parte sí me parece importante corregirla, porque los tribunales colegiados han sentado una serie de precedentes y no precedentes, porque no todas las veces, con todo el respeto que me merecen,
tiene razón de ser el criterio que manejan. Nos decían, sobre todo en el apartado de remisión parcial de la pena, artículo 33 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en esta nos decían, bueno, los sujetos no pueden acceder al beneficio, pero olvidaron que la ley tiene reformas, y dentro de estas reformas, incluso en derecho penal del enemigo, hay 2 periodos de los que me gustaría mucho que tomaran nota, que los sujetos incluso de secuestro sí pueden obtener un beneficio penitenciario. Y estos periodos son de la reforma que hubo el día 4 de junio del 2004 al 27 de febrero del 2011. Durante este lapso, sí cabe la posibilidad que, en tratándose de remisión parcial de la pena, ellos puedan acceder al beneficio penitenciario, exclusivamente en el delito de secuestro. Y el segundo periodo es el del 19 de junio del 2011 y a la fecha con la Ley Nacional de Ejecución Penal y Reinserción Social. Esto ha sido objeto de debate, incluso en las 2 salas penales, porque en la transición de ser sala penal a pasar a sala especializada en ejecución de sentencias penales, nos dimos cuenta que había una necesidad imperiosa de regresar en tiempo, de forma retroactiva en la ley, para revisar este tipo de detalles, porque de entrada nos dice la ley antisecuestro, o mejor conocida como ley antisecuestro, que no procede conceder el beneficio a los sujetos que han hecho de este delito un hábito de vida. Pero bueno, como la ley también permite ciertas movilidades en tiempo, es evidente que en estos 2 periodos, de forma exclusiva, y me gusta compartirlo porque así los defensores pueden tener mucho más opciones en sus trámites, sobre todo tratándose de beneficios penitenciarios, pues de acceder a algún recurso. Pero ¿qué hacemos ahora en los recursos de la nueva oleada, que sería la libertad condicional y la libertad anticipada? Bueno, pues lo mismo, tenemos que revisar inicialmente que no se trate de delitos de alto impacto, que se reúnan cada uno de los requisitos que estos artículos tienen insertos para que las personas puedan acceder a los beneficios penitenciarios y, bueno, pues estar de acuerdo con que hayan cumplido con el plan de actividades y esto lo hayan hecho de forma satisfactoria, es decir, que hayan cubierto los rubros de trabajo, salud, cultura y deporte, educación, todos estos rubros que son parte del plan de actividades con el que todos los reos deben cumplir. Alguien preguntará, ¿es obligatorio? La ley no dice que sea obligatorio, pero sí necesario. Bueno, hasta este punto hemos hablado de forma muy genérica sobre el recurso de apelación, sobre todo en la Ciudad de México, y ya hemos hablado de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sobre el trámite del recurso de apelación. ¿Sobre qué datos son los primordiales para tomar en consideración? Y debemos establecer como último punto que el recurso de apelación, hablando de forma global, es un medio de impugnación con el que cuentan las partes procesales para hacer valer ante el tribunal de alzada, es decir, ante 3 magistrados que integran el tribunal, todas aquellas afectaciones que se hayan suscitado durante el proceso y después del proceso de ejecución de sanciones penales. ¿Para qué? Para que estemos en la actitud de revisar la legalidad de las mismas y de esta forma poder emitir criterios, opiniones y resoluciones en las que podamos observar cada uno de estos puntos que son motivo de los agravios que se brindan para ese efecto. Doctora Boites, ¿algún comentario? Sí, claro, sí, maestra. Bueno, primero que nada, quisiera referirme a su exposición. La verdad es que nos ha llevado de una forma magistral por la apelación en las 2 vías que tenemos ahorita, la normal, pudiéramos decirlo, pero empezar que efectivamente coincido porque incluso a nivel internacional se contempla que debe ser, todos tenemos derecho a un recurso efectivo, ¿no?
porque muchas de las veces pues no lo es. Vemos sobre todo la tardanza, por ejemplo, el juicio de amparo, muchos confiamos en él y ya tarda muchísimo, entonces dices, bueno, apelo o me voy al amparo, y hay veces que no es tan rápido, pero también tenemos que ver que sea eficaz. Usted mencionaba hace ratito, doctora, que efectivamente también recuerdo mucho en el sistema anterior, que le llamamos tradicional, que bastaba la pura manifestación de la persona que estuviera inconforme con alguna determinación de parte de quien emitía una resolución para que procediera el recurso que de acuerdo a esta manifestación, pues se diera cabida, ¿no? Sin embargo, ahora ya no lo tenemos, tiene que ser muy expreso, cambiaron las reglas, tiene que ser muy expreso esta apelación. Ya tenemos que acompañar, como bien usted lo dice, pues los agravios, ¿no? Antes metíamos una hojita y pues ya nada más decíamos, apelamos el auto de formal prisión o el auto de fecha tal, y ya solitos iba a la sala sin problema, el juzgado admitía, pero ahora tenemos otros filtros. Es decir, esto nos exige más a nosotros como partes, porque ya no, si bien es cierto, vas a tener la presión de ya tener que presentar nuestros agravios, ya no hasta la audiencia de vista, que era pues 1 mes, 2 meses posteriores, tenemos ya que tener incluso esa agilidad jurídica para poder armar nuestra apelación, sea contra cualquier acto, como usted lo mencionaba, jueces de control o jueces de tribunal de enjuiciamiento, pero ahora precisamente ese consejo que nos daba de cuidar esa admisión y sobre todo, bueno, la admisión que ustedes hacen, pero tener en cuenta que se vaya bien armado el expediente hacia la sala o al tribunal de alzada, porque efectivamente muchas veces vemos o que las copias no iban bien, o que no iban foliadas, que no se remitieron todos los discos, y esto pudiera retrasar en que ustedes como sala pues se pronuncien sobre la admisión, porque van a hacer requerimientos a la unidad de gestión de donde esté llegando. A mí me llama mucho la atención también la audiencia de aclaración de agravios, porque efectivamente y muchas veces sentimos feo cuando nos acotan que solicitamos la audiencia porque pues estamos legitimados para ello. Hay un artículo que nos dice que nosotros la podemos solicitar, pero muchas veces no nos queda claro o no tenemos el panorama vislumbrado, efecto de cómo van a ser esos agravios, cómo los voy a ir a aclarar. Pues si ya los estoy exponiendo, pues ahora cómo voy a ir a aclarar algo que yo mismo expuse, ¿no? Entonces, hay veces que no le vemos sentido a solicitar esta audiencia. Pareciera como la de vista, que era pues de escritorio, se levantaba, comparecían las partes, se ratificaban los agravios presentados tal vez en ese momento o con anterioridad, y ya se turnaba para sentencia, ¿no? Creo que esa situación de la aclaración de agravios sí nos debe de quedar muy transparente para qué es ese fin. Y bueno, el tema fuertísimo que usted también comentó de la valoración de la prueba, ¿no? Hay por ahí todavía alguna controversia donde si efectivamente ustedes como tribunal de alzada, que no están inmediando la prueba, pueden pronunciarse respecto a valoración de prueba, ¿no? Porque dicen el que inmedió la prueba fue el tribunal de enjuiciamiento. Pero bueno, pues tú, tribunal de alzada, estás impedido porque tú no inmediaste. Entonces había primero ahí un criterio que decía que no era correcto, luego otro que sí, y hay por ahí algunos criterios disímbolos en este aspecto. Creo que es muy importante lo que nos ha destacado, porque trascendente, porque nosotros esperamos que el tribunal de alzada haga una revisión pues de esa mala valoración de las pruebas, esa mala, el desahogo que pudo haber sido. Sin embargo, bueno, habría que analizar la forma en cómo se hizo esto. Y no se diga los temas de ejecución, que también pues hace una remisión, si bien es cierto, ya señalaba usted un artículo de la Ley Nacional de Ejecución, hace una remisión al Código Nacional para que se aplique lo no previsto, ¿no? Pero también esas reglas pues son muy importantes, porque en la práctica nosotros de repente vemos esa situación, hasta dónde es aplicable la ley nacional, hasta dónde no,
Y creo que es muy importante tener el panorama y sobre todo la importancia que hizo ahorita el tribunal de especializar a la primera y la segunda sala para abocarse a puros temas de ejecución. Creo que es algo correcto porque precisamente es un área especializada que requiere gran atención como se le está poniendo y que ustedes, bueno, en el camino de la impartición de justicia puedan tener y le puedan dar a quien está haciendo uso de este recurso o impugnación cabida a ese planteamiento de forma correcta con una resolución pues lo más apegada a derecho que debería de ser siempre. Creo que eso es muy, muy fundamental, mi estimada doctora. Sí, doctor, efectivamente. Y mire, previo a mi despedida, sé que tenemos un segmento de preguntas, sí me gustaría decir que el esmero con el que la autoridad de alzada está haciendo su trabajo es con el objeto de hacer transparente la justicia, que realmente haya un debido proceso y se acceda de forma efectiva a la justicia, que se superen los derechos humanos de las personas. Y esto lleva un camino largo, pero estamos en el camino y estamos preparándonos y reeducándonos a todo este nuevo tinte jurídico para poder ofrecer la más alta expectativa en cuanto a justicia se refiere en el Poder Judicial de la Ciudad de México, porque de pronto se pierde la credibilidad, pero debemos sumar esfuerzo porque esto es una cuestión compartida de procuración y de administración de justicia. Entonces nosotros en el Tribunal de Alzada hacemos la parte que nos corresponde y estamos siempre abiertos a los comentarios, a cualquier expectativa, percepción jurídica que nos haga. Llegar. Para mí sería muy importante sus comentarios. No nos dio tiempo por la medida que tenemos ahorita para la cápsula, pero tenemos muchísimos más ejemplos prácticos que ofrecer. Dentro de las palabras y la breve intervención que tuve, bueno, les hice saber que hay muchas cosas que debemos observar sobre la integración de carpetas, sobre la forma de la admisión de los recursos, y sobre todo que debemos considerar que para poder hacer un buen trabajo desde la administración, procuración y el litigio por parte de los abogados, es precisamente hacer que se haga un trabajo con esmero de esas carpetas, que se envíen los requisitos de forma adecuada y nosotros podamos hacer un trabajo y esto no tenga cortapisas y los asuntos se vayan a más tiempo del necesario. Entonces, bueno, yo los invito a seguirse preparando, abogados, litigantes, a las propias autoridades institucionalmente, porque este sistema requiere de una reeducación, requiere de leer, requiere de estar actualizándose todos los días y sobre todo porque la sociedad va cambiando y en ella vamos inmersos. Entonces, la actuar vertiente jurídica requiere en este sistema penal que seamos todavía más exigentes con nuestro trabajo. Muchas gracias. No, maestra, al contrario, de verdad es todo un honor oírla, toda la construcción que fue haciendo camino por camino y sobre todo resaltar esos temas importantísimos que ahora tiene la apelación. Tenemos por aquí algunas preguntas, maestra. El maestro Eduardo Esquivel Jasso nos pregunta, buenas tardes, abogada Blanca, muy interesantes sus planteamientos. Mi inquietud es la siguiente: si una persona que no se le reconoció la calidad de víctima en una resolución que afecta sus derechos, puede interponer el recurso correspondiente. El recurso de apelación. Bueno, no olvidemos que las víctimas son parte procesal en el proceso. Entonces, definitivamente tiene que acreditar que tiene la calidad de víctima. Con esta calidad, evidentemente, bueno, podrá hacer valer su derecho, pero sobre todo en tratándose de cuestiones relativas a la reparación del daño. Sí puede interponer el recurso. De hecho, hemos tenido asuntos en los que bajo esa condición han interpuesto y lo hemos tenido por bien admitido. Perfecto. Dice, si el promovente no refiere si de acuerdo a las reglas de la Ley Nacional de Ejecución Penal, si es un incidente o una controversia, ¿cómo se resuelve? Evidentemente esto ha sido un tema de discusión. Al momento de
de hacer yo mi exposición refería que cuando nosotros en materia de ejecución revisamos controversias e incidentes, entre comillas, porque al final esos son controversias, con un tinte o más bien un trato de incidente. La realidad es que lo que está establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal para resolver son controversias. Ok. ¿Aplica la suplencia de la queja todavía en la falta o mala expresión de agravios? Bueno, me gustaría mucho ser enfática en una situación. Antes la suplencia de la ley era una regla. Hoy día no encontramos un artículo expreso que diga que nosotros debemos de suplir las deficiencias, sobre todo la deficiencia de la queja o el principio de deficiencia de la queja. Sin embargo, los tribunales colegiados han sido vehementes al establecer en sus resoluciones que nosotros pasamos por alto el haber hecho esa suplencia de la queja en los asuntos. En consecuencia, si bien es cierto, el agravio que se esgrime es para su estudio propiamente sobre la materia de lo que versa, nosotros hay algunas cuestiones dentro del procedimiento en el que sí hemos llegado a ampliar la suplencia de la queja. Decir que no o decir lo contrario sería una mentira. Perfecto. Dice, maestra, ¿puedo apelar la imposición de una excesiva garantía en razón de que la persona se encuentra privada de la libertad y sin empleo? Por supuesto. Todas las medidas cautelares son apelables. En consecuencia, cuando se considera exceso, puede haber una apelación. La materia precisamente versaría sobre ese tema. También hemos tenido asuntos sobre esa naturaleza. Perfecto, déjeme ver si tenemos otra por aquí. No, maestra, ya no tenemos alguna otra pregunta. Es fundamental que estos... Sí, que se me ocurre incluso, si me permite, unos minutos. Sí, adelante, maestra. Tenemos tiempo, no se preocupe. En este momento un ejemplo precisamente sobre una condición que en forma reciente, previa a esta pandemia, nos llegó aquí a la sala. Y es que a la sala llegó un asunto en el que la persona, como en el asunto que yo comentaba sobre el fraude, decía que le había sido impuesta una garantía excesiva, que no era accesible a su presupuesto para poderla solventar. Entonces se fue a la apelación. Nosotros confirmamos, dijimos que el juez estaba en lo correcto, que esa garantía es la que debía de pagar, y bueno, se fue al amparo indirecto. En el amparo indirecto nos dicen a la sala, ¿sabes qué, sala? Tú tienes que decirle a esta persona que puede tener acceso bajo estas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Bueno, en este caso nos hablaban sobre una cuestión de parcialidad en el cobro. Tenía que hacer pagos parciales para que puedan factibles de cobrar. Entonces, nosotros le dijimos, está bien, se va a parcialidad. El juez le refiere al momento de volverle a dar lectura a la resolución de la sala, que va a tener acceso, sigue teniendo acceso, pero la garantía no se consideraba excesiva, y ya no se consideraba excesiva que le podía ser cobrada en parcialidades. Una vez que esto sucede, y le hacen saber, él vuelve a apelar esta determinación. ¿Por qué se me viene a la mente? Primero, porque lo que pudiera ser aparentemente excesivo para algunas personas, en cuanto a garantías, podría finalmente no serlo, porque la ley además prevé que puede haber parcialidades para los pagos de estas situaciones. ¿Y qué pasa en el recurso de apelación si se trata de un beneficio otorgado a manera de medida cautelar, en donde le dicen si tienes derecho a una garantía y si te exiges total? Por ejemplo, en el caso de que estuviera preso. ¿Habría materia o no de apelación en este asunto? Si a la sala le están diciendo tú dile al juez, el juez le puede otorgar parcialidades, tiene una garantía que no resulta ser excesiva, desde un punto de vista colegiado en sala. Porque no es sencillo decir que es excesivo, hasta qué grado podemos decir que es asequible o que no es asequible una cantidad de dinero. Para nosotros no fue excesiva y optamos por decirle que tenía derecho y que tenía que pagar.
pero que podía solo en parcialidades. Se vuelve a inconformar y entonces aquí efectivamente ya no habría materia para un recurso de apelación. Lo declaramos mal admitido, porque ya estaba otorgado, ya se había determinado que no era excesiva y además se le estaba dando la particularidad de que hiciera el pago en parcialidad. Todo este tipo de cosas pueden ser objeto de apelación. Claro. Ahora, maestra, nos preguntan por acá los términos. Por ejemplo, una sentencia de procedimiento abreviado puede ser que hoy se haya dictado, pero la fecha de la resolución escrita puede ser que sea de mañana. ¿Cuándo tendré que empezar a correr? ¿A partir de hoy que se me notificó y estuve en audiencia y la oí, o a partir de la fecha escrita? A partir de la fecha de la audiencia. A partir de la fecha de la audiencia. Perfecto. Y bueno, se la dan al juez de ejecución, dentro de los 5 días empieza a hacer todo su trámite, y una vez que el trámite ha sido concluido nos llega a sala y nosotros ya verificamos lo que decíamos, ¿no? La legalidad de la resolución. Sí, así es. E incluso por ahí recuerdo que hay un artículo que me llamó a mí en lo personal mucho la atención, que señala que no es necesario que se ponga el auto que diga que ha quedado firme la sentencia. Yo creo que sí es muy importante, porque yo a partir de ese momento, pues se tiene ya la certeza de que ya se revisó, que no hubo ningún recurso y que efectivamente ya se puede mandar al juez de ejecución. Y cuando llegue con el juez de ejecución, pues él vea a partir de cuándo quedó firme, ¿no? Así es. Ok. Pues no sé si guste agregar algo más, maestra, algún otro comentario. Quiero reiterar nuevamente mi agradecimiento para todo el foro jurídico que me hizo favor de acompañarnos, y asimismo agradecerle a usted la invitación, no sin antes despedirme con una frase célebre que a mí me gusta mucho y que es del señor Nelson Mandela, que nos dice que el arma más poderosa para poder cambiar el mundo es la educación. Decía yo previamente que estamos en un medio social que exige de nosotros tener un mayor conocimiento sobre nuestra profesionalidad, sobre nuestra profesión, para poder ofrecer lo mejor como ponentes en este caso, ¿no? En un foro jurídico, para la gente que es aprendiz, incluso para los que ya estamos dentro del labor jurídico, realizando alguna función, sea de servicio público, sea de litigio, y bueno, la invitación nuevamente a que se reeduquen a este nuevo sistema, que no perdamos de vista que es muy, muy importante prepararnos todos los días. Revisemos las resoluciones que están en el internet para que conozcamos un poco más de lo que hace la Administración de Justicia. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por su atención y su tiempo. Estamos en contacto. Claro que sí, maestra, muchísimas gracias, y también hacerles la invitación, la doctora Blanca Esther Argueta Garfias va a participar en el coloquio que tenemos programado para el próximo sábado en materia de ejecución de sanciones penales contemplada en la Ley Nacional de Ejecución. Son 7 expositores. Dentro de estas exposiciones vamos a tener el gusto de que la maestra, la doctora Blanca, sea la plática inaugural el próximo sábado 25 de julio. Ojalá y se den la oportunidad. En su mayoría son jueces, son magistrados, es personal, es servidor público que está en contacto precisamente con el tema de ejecución penal, que por ahí se estaba olvidando, pero que con este tipo de acciones que está haciendo el tribunal creo que es de forma correcta el estar dando ya esa importancia a esta materia de ejecución y especialización. Muchísimas gracias, mi estimada doctora. Muy buena tarde, y no se les olvide, mañana en otra cápsula jurídica tenemos a la maestra María del Carmen Patricia Mora Brito, quien es juez del sistema acusatorio en la Ciudad de México, con el tema nulidad de actos procedimentales en el sistema penal acusatorio. Mañana los esperamos. Muchísimas gracias, doctora. Buena tarde, que Dios la bendiga. Gracias por compartir. Gracias.